Damos un fuerte aplauso, una diana a San Francisco de Asís. Saludamos con gusto a nuestro patrono de parroquial, Sagrado Corazón. También saludamos con gusto a nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen. Saludamos y les felicitamos a estos niños que harán la primera comunión y a sus padrinos. Agradecemos a quienes organizan la fiesta y a todos los que cooperan. Que Dios les recompense el 100 por 1. También desde aquí les mandamos un fuerte aplauso, una diana a todos los migrantes. Saludamos con gusto a estas niñas que han trabajado como reinas para la fiesta. Fuerte el aplauso. Agradecemos a todos los que trabajan aquí en su comunidad, los de liturgia, las catequistas, los del coro, los monaguillos, los ministros, todos los que dan un servicio a su comunidad a través de la iglesia. Que Dios los bendiga. Saludamos a los del comité para que le echen ganas con los migrantes y con ustedes. Ya están los cimientos, ahora falta levantar hacia arriba para las torres que esperemos dentro de un año podamos bendecir, si Dios nos permite.
Levante la mano los que no son de aquí. Un aplauso, una diana para todos los que no son de aquí. Santa Misa la vamos a ofrecer por los difuntos Moisés Miranda, Julia Jiménez, Agustín Velázquez, Cristina Mata, Silvino Jiménez, Julián Jiménez, Gumaro Hernández, Jesús Nava, Florentino García, Jesús García, Lucas Torres, José Torres, Hilario Torres, Clara Olvera, Meretilda Uribe, Juana Torres, Isabel García, Eloísa García, María Esther Aguillón, Francisca Uribe, Wenceslao García, César Mora, Jesús Montoya, Esigio Torres, Ninfa Contreras, Gloria Reséndiz, Gloria Costa, Claudia Pacheco, Fidel Jiménez, Heriberta Uribe, Dolores Jiménez. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansa en el paz. También pedimos a nuestros hermanos con vida, familia Miranda Velázquez, Jiménez Jiménez, Jiménez Orduña, Jiménez Álvarez, Jiménez Pacheco, Jiménez Romero, Rolando e Isidoro Jiménez Migrantes, familia Peña Pacheco, por la salud de Corte Peña, por el cumpleaños de Estefaní Jiménez y Jimena Reséndiz, Francisco Hernández, Alfredo Hernández, Víctor Hernández, por los 3 años de Mariana Landa Verde, por el cumpleaños de Flavio Noriel, Orlando y Yadira Cárdenas, familia Cárdenas, Albino Cárdenas y familia, Guadalupe Cárdenas y familia, Jerónimo Cárdenas y familia, Desiderio Cárdenas y familia, Nieves Cárdenas y familia, Magdalena Cárdenas y familia, por la salud de Tonino Torres y familia. Acción de gracias a San Francisco de Asís. También pedimos por los difuntos Gabriel Marta Antonia Velázquez, Rubén Raimundo Vázquez, Francisco Vázquez, Hilario Uribe, Emilia Ramírez, Anselmo Cárdenas, Juana Molinero, Juan Uribe, Arcadio Uribe, Julia Cárdenas, Susano Cárdenas, Heriberta Uribe, Tomasa Jiménez, Catalina. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con ustedes. A Dios pidámosle el perdón de los pecados que hemos cometido. Yo confieso
ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que otorgaste a San Francisco de Asís la gracia de asemejarse a Cristo, por la humildad y la pobreza, concédenos caminar tras sus huellas, para que podamos seguir a tu Hijo y entregarnos a ti con alegre caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos la palabra de Dios. El profeta Ezequiel dice a cada uno de nosotros que la salvación es un trabajo continuo. Invita al justo a seguir siendo justo y al pecador a que se convierta. El Señor te juzgará de acuerdo a tus acciones al momento de rendir cuentas. Siempre hay tiempo que para... hizo y practica la rectitud y la justicia, Él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Que el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. San Pablo nos continúa evangelizando hoy como lo hizo con la comunidad de Filipos. Sus señalamientos tienen vigencia absoluta y son un reto que nos hace para ser mejores cristianos. Nos exhorta a tener los mismos sentimientos de Cristo y dice que nuestra recompensa será grande. Escuchemos. De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu y ustedes me profesan un afecto extrañable, llénenme de alegría, teniendo todos una misma manera de pensar, todos un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Toda humildad, cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo y no busque su propio interés sino el del prójimo.
tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, jamás consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Escuchan mi voz, dice el Señor, yo las conozco y ellas me siguen. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Tomen asiento. Dice el profeta Ezequiel que si el malvado se arrepiente de lo que ha hecho, salva su propia vida. Cómo Dios hace maravillas en las personas cuando hay corazones y mentes bien dispuestas a cambiar, a transformarse. Y puede hacer en cada uno de nosotros maravillas. Depende cuán estemos dispuestos a cambiar en nuestra vida o a trabajar por conseguir algo. Porque cada uno de nosotros, Dios nos ha dado capacidades tan grandes y tan maravillosas que si todos los días las pusiéramos en práctica, realmente quedaríamos admirados de nosotros mismos. ¿Cuántas cosas bonitas no pudiéramos decir, hacer? Pero muchas veces preferimos no hacer ni decir
porque eso nos compromete y preferimos que los demás no sepan. De repente las muchachas, cuando las manda la mamá, hija, ¿me ayudas a hacer de comer? Es que yo no sé, mamá. Cuando a lo mejor la muchacha tiene muy buen sazón, pero no quiere comprometerse. A veces el muchacho le dice el papá, oye hijo, ayúdame a trabajar. No, papá, es que eso a mí no me gusta. Cuando a lo mejor no solamente le gusta, sino tiene una capacidad todavía hasta mejor que el papá para hacer ese trabajo, pero prefiere no comprometerse para que los demás no se den cuenta de lo que es capaz. Y a veces es más fácil y más cómodo tapar nuestras capacidades, porque así no nos comprometemos a nada. Es muy cómodo. Cuando Dios llama a San Francisco de Asís, este joven rico, lleno de placeres, lleno de todo un mundo que de acuerdo a su edad y a su riqueza podía tener, pues él la pasaba muy bien. Prácticamente tenía a sus papás comerciantes en telas finas, Pedro Bernardone, Juana Pica. Pues él era joven, fuerte, sin enfermedades, tenía todo un mundo de placeres por delante, hasta que cayó preso, queriendo ser caballero, y estuvo preso, y tuvo allí, por obra de Dios, quien le regalara unos trozos del Evangelio. Toma tu cruz y sígueme, renuncia a ti mismo. Aquel que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Trozos del Evangelio que fue leyendo San Francisco y que lo hizo transformar su vida. Por eso, aunque ustedes ya se saben la historia, contar estas historias de gente ejemplar es emocionante, contarlas una y otra vez, porque dicen que recordar es volver a vivir, y de lo que se puede hacer. Ya cuando Francisco regresa a su casa, y entonces a esos leprosos que les tenía tanto asco, es capaz de abrazarlos, y después siente el llamado de Dios a reconstruir su iglesia. Él comienza a regalar los bienes de su papá, y comenzaba ahí a dar el dinero a los pobres, todo lo que... Y dijo su papá, este muchacho me va a dejar en la ruina. Y entonces lo llevó ante el tribunal, como en tiempos de la Edad Media, año acerca del siglo XIII, 1210 aproximadamente, y lo lleva ahí ante el tribunal eclesiástico para acusar a su hijo de que su hijo se había vuelto loco, o quizás estaba endemoniado, a ver qué podían hacer por él. Y entonces, de una manera asombrosa, de lo cual quizás ninguno de nosotros se atrevería, o quién sabe, ¿verdad?, se comenzó a desnudar completamente, agarró su ropa y se le entregó a su papá, y le dijo, tanto me reclamas lo tuyo, ahí está lo tuyo, a partir de ahora serviré a mi Padre del cielo. Y se retiró a una capillita que estaba en ruinas, y él pensaba que reconstruir la iglesia